Este relato que les voy a narrar me llegó hace apenas unos días. Me pareció muy interesante. De hecho, todos los que me han mandado me han parecido muy interesantes de verdad, pero este en específico me llamó mucho la atención, ya que si yo hubiera estado en el lugar de ellos, la verdad me hubiera sentido muy aterrada, ni siquiera hubiera sabido qué hacer. No sé, a ver qué opinan ustedes después de escuchar este relato. Hola, me presento. Soy un hombre de 35 años y trabajo como guardabosques. Disfruto mucho observar el cielo de noche, porque se ven claramente las estrellas que en la ciudad no podemos apreciar. Esto que les voy a contar sucedió a principios del 2020, para ser exactos, cuando apenas comenzaba la pandemia, esa por la que todos nos vimos afectados de una manera u otra. Es muy común oír ruidos de animales nocturnos, ya estoy acostumbrado a ello. Incluso disfruto del sonido mientras observo las estrellas. Es normal también ver las llamadas lluvias de estrellas, ya que está alejado de la ciudad, y es ahí donde se aprecia y suele ser un espectáculo maravilloso. También he visto luces en el cielo que vienen y van de vez en cuando. En esas fechas tuvimos una semana estresante por lo que pasaba en el mundo en esos meses. Sin embargo, tratábamos de relajarnos y pasar un rato divertido con mi compañero mientras trabajábamos, bromeábamos, reíamos mientras observábamos el cielo. Esa semana había pasado algo no tan común y platicábamos de ello precisamente. Y es que hacía unos días que veíamos pasar luces en el cielo más de lo normal. Antes eran una vez por semana, ahora las veíamos casi a diario y a veces varias luces en una sola noche. Podrán pensar que tal vez eran aviones o helicópteros, pero es casi imposible que sean helicópteros o un avión, ya que ellos no pueden cambiar de dirección de una manera tan rápida. Para que tengan más claro y se imaginen de una manera más específica sus movimientos, estos iban a cierta velocidad, de manera recta, y de un momento a otro, de una forma muy brusca, se detenían y cambiaban de dirección, o simplemente cambiaban de dirección sin detenerse, y cuando lo hacían era muy rápido y a gran velocidad, y esto lo hacían hasta desaparecer. Espero darme a entender y puedan imaginar cómo es que sucedían estos cambios tan drásticos de dirección. Intenten e imaginen que lo que les estoy narrando lo están viviendo ustedes para que me puedan entender mejor. Como les decía, mientras mi compañero y yo platicábamos sobre esta situación, me llamó mucho la atención una luz muy grande que se movía lentamente. Así que le dije a mi compañero, ¿ya viste, güey? Al mismo tiempo que le señalaba la luz, que de un momento a otro se detuvo y estuvo así, sin moverse, como 10 segundos, creo, no sé, lo sentí ni muy largo, pero tampoco lo sentí tan corto. Y después empezó a moverse nuevamente, se dirigió a una zona no tan alejada de donde nosotros estábamos, de 2 a 3 kilómetros, calculo yo que era la distancia aproximada de donde nosotros estábamos a donde el objeto se estaba moviendo. Se hacía más y más grande. Ya no era una luz, se veía claramente un objeto grande que bajaba poco a poco, pero nunca quedó por debajo de los árboles. Nosotros nos encontrábamos en zona alta, que es donde se encuentra la base, así que podíamos apreciarlo claramente, ya que por donde este objeto se encontraba estaba más abajo, cerca de un lago. No habían transcurrido ni 5 minutos cuando repentinamente subió de una manera veloz hacia el cielo y desapareció.
Nosotros no creíamos lo que veíamos y le dije a mi compañero que bajaría a revisar. Me dijo que él iría conmigo. Hasta ese momento creo que mi compañero compartía el mismo sentimiento de emoción que yo. Lo podía ver en su rostro. Habíamos visto algo fuera de lo normal, así que entre medio risas bajamos a curiosear, pero creo que no debimos hacerlo, porque lo que nos esperaba ahí no se lo deseo a nadie. Pasados varios minutos, logramos llegar hasta donde creímos que quedó suspendido en el aire ese objeto, pero todo parecía normal. Nos dirigimos hacia el lago, pero no había nada diferente, nada extraño que pudiera llamar nuestra atención. Después de un rato decidimos regresar a la base y en el camino escuché a mi compañero decir algo que no entendí y con una señal me dijo que escuchara alrededor. Me quedé quieto y fue cuando me di cuenta de que ya no se escuchaba ningún sonido de animal, no insectos, nada de aves nocturnas, no se oía nada. Y de repente, las ramas del árbol que estaban a unos cuantos metros de nosotros tronaron y vimos movimientos. Al iluminar hacia la parte media de los árboles, vimos una silueta larga, asomada, viéndonos con unos ojos brillantes, tal vez por el reflejo de la luz. El color de esta figura era casi blanca, no tenía pelo, parecía piel, cuerpo de humano pero más flaco, asomado sin moverse, tenía brazos largos, muy largos, no hacía nada y nosotros tampoco. Estábamos petrificados. Mi compañero se veía asustado y para ser sinceros, yo también. Otro ruido al lado de mi compañero. Él no dejaba de alusar a la criatura y yo buscaba con la luz del otro lado, pensando que de igual manera venía de arriba de los árboles, pero no. Esto estaba en el piso, atrás de un árbol como si quisiera esconderse, pero viéndonos. Era enorme. Yo mido 1,72 y era mucho más alto que yo, o al menos así es como yo lo vi. Era exactamente igual que el otro, que estaba trepado en el árbol. Otro ruido más provenía de otro lado. Parecía como si nos estuvieran rodeando. Así que con voz muy baja le hablé a mi compañero y corrimos. Yo había leído historias sobre personas que habían sido secuestradas por estos seres. Lo primero que pensé fue que tal vez eran reales y no quería ser uno de ellos. Parecerá ridículo, pero eso pasó por mi cabeza por el miedo que sentí en ese momento. Pero creo que si ellos hubieran querido eso, ahora yo no estaría contando lo que nos ocurrió. Solo les pido que se pongan en mi lugar y qué hubieran hecho si esto les hubiera ocurrido a ustedes.